el régimen castiga a todos esos profesionales, médicos, enfermeras, técnicos, maestros. Lo que le paga en Cuba el régimen a un médico son $25 al mes. Prefiero morir en el mar antes que seguir siendo esclavo en Cuba. ¿Qué pasa con la juventud que romantiza el socialismo? ¿Qué pasa? Le dicen a esos pueblos con esa gran propaganda que tienen ellos. Salud gratis, educación gratis, médicos gratis, universidad gratis. Entonces esos jóvenes se creen esa mentira. Bienvenidos a Sabor a Freedom, el espacio donde celebramos la libertad y las voces que se atreven a destacar en la multitud. Con ustedes, nuestro anfitrión, César Grajales. ¿Se imaginan tener encima la amenaza y asedio de todos un Estado? Estado que por más de 6 décadas ha mantenido una de las más férreas dictaduras del hemisferio. Nos referimos a Cuba. Dictadura que cuenta además con la simpatía de la izquierda internacional y sectores académicos y artísticos del mundo. Nuestra invitada de hoy tuvo encima esa maquinaria por el hecho de pedir por la libertad de su esposo, injustamente encarcelado, uno de los 75 periodistas independientes apresados en la primavera del 2003 por la dictadura cubana. Pero a pesar de esto, nada la detuvo para pedir la libertad usando únicamente como arma su verdad y una flor, logrando alzar su voz internacionalmente. Cofundadora de las Damas de Blanco y Premio Sájarov en el 2005, un honor tener hoy en Sabor a Freedom a una luchadora de la libertad, una voz que es tan necesaria tanto en el 2003 como hoy, nuestra querida amiga Dolia Leal. Dolia, bienvenida. Encantada de estar aquí. Dolia, para los que desconocen, pues, ¿qué son las Damas de Blanco? ¿Quién fundó las Damas de Blanco? ¿Qué es así? ¿Y por qué nacen las Damas de Blanco? Pues contémonos un poco acerca de este movimiento, de este grupo. Bueno, eso fue un fatídico día, el 20 de marzo de 2003, que el dictador fascista de Cuba, Fidel Castro, apresó a 75 hombres a lo largo de todo el país. Y sin abogado, sin juicio, le echó 1.500 años cuando suma todas las condenas, 15 años, 20, 30, 40, 50, hasta 5 penas de muerte. Y en ese momento, pues fue un tsunami, un ciclón que cayó sobre nosotras. Y no nos conocíamos, ¿no? Porque era a todo lo largo del país. Yo vivía en La Habana y yo me fui para Villa Marista, que es la seguridad del Estado, que es el que gobierna los regímenes comunistas. Pero hay algo aquí importante, Dolia, antes de continuar. ¿Cuál fue el delito? El delito fue pedir libertad. Esos hombres pedían pacíficamente libertad para Cuba, derecho a expresión y a todo. Una libertad que es parte del ser humano cuando nace y que se le ha expropiado y robado a los cubanos y al pueblo cubano y a otras sociedades simplemente por tratar de promover unas ideologías que francamente no han funcionado. Pero antes de continuar y habiendo aclarado exactamente qué son las Damas de Blanco, ¿quién es Dolia? ¿Dónde nació Dolia? Bueno, yo nací en Cuba y yo era una mujer normal, igual que las demás. Trabajaba, estudiaba, yo era economista, porque yo quería estudiar arte. Pero como no estaba integrada al sistema comunista, no me dejaron estudiar letras, que es lo que me gusta a mí. O sea, para estudiar arte o letras hay que ser parte de algún grupo comunista. Por supuesto. Es que no sea parte de ese sistema que está integrado a esos grupos, a la cañona, no puedes estudiar nada más que economía. O sea, a la fuerza. A la fuerza, nada más que puedes estudiar economía y astronomía. Y a mí se me quema hasta el agua. Bueno, luego vamos a probar esa agua quemada, a ver qué tal sabe. Dolia, bueno, entonces estudias economía y empiezas a trabajar pues para alguna empresa privada o el gobierno. No, en Cuba no hay nada privado. Ajá. Cuba, todo pertenece al régimen. Todo, absolutamente. Hasta pintar uñas una mujer no puede ser privada. Todo eso Todo es régimen. está intervenido por el Estado. Y el tema de las Damas de Blanco surge, como lo mencionabas, porque arrestan a 75 personas que disienten de esa tiranía y de ese gobierno que le resta libertades a un pueblo. Y en ese grupo cae su esposo, ¿no? Sí, cayó mi esposo. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso? ¿Cómo fue esa situación desde que lo arrestan? ¿Cuál fue esa sensación? ¿Qué vivió usted, Olga? Bueno, y esa sensación para mí, supongo que para todas las esposas fue lo mismo. Fue como un ciclón, un tsunami
que nos arrastró, que nos tumbó al piso. Pero yo dije, yo no me puedo quedar llorando en mi casa. Yo vivía con mi esposo sola, se lo llevaron a él. Yo tengo que hacer algo. Corrí para Villa Marista. ¿Qué cosa es Villa Marista? Ahí es donde es el gobierno de un régimen, son la seguridad del Estado, no son los militares. En la seguridad del Estado es que dirige un régimen comunista. Corrimos las esposas para Villa Marista. Ahí nos fuimos conociendo las esposas que no los conocíamos. O sea, básicamente esto fue un movimiento orgánico. Sí, natural, espontáneo. Espontáneo. Sí. Y ahí nos reunimos y dijimos, ¿y de quién tú eres esposo? ¿Y quién tu esposo? Y ahí entonces decidimos, antes de verlos a ellos, no sabíamos si estaban ahí, si estaban muertos, que habían hecho fusilados, no se sabe nada. O sea, los arrestan y no le generan, digamos, un debido proceso y información a su familia. No, nada. Ni te dicen si vas a averiguar, nada, absolutamente nada. Tú no sabes si está muerto, si está fusilado, porque ese régimen acostumbra a fusilar a las personas y después que están enterrados en fosas comunes le dicen, ahí está. O sea, básicamente operan como criminales. Así mismo, peor. O sea, esto básicamente es un secuestro. Sí, así mismo. Entonces ahí 6 mujeres acordamos irnos para la iglesia Santa Rita, la iglesia católica que está en Miramar. ¿Por qué Santa Rita? Porque Santa Rita es la santa de las causas imposibles. Y nosotros en Cuba, indefensa, sola, en un régimen comunista feroz, era imposible poder salvar a nuestros esposos. Y ahí nos incorporamos a Santa Rita espontáneamente también, sin coordinarnos, nos vestimos de blanco como símbolo de pureza. Cogimos una flor, oíamos la misa y salíamos para la avenida a caminar. Dolia, lo que estás contando suena como si fuera fácil de organizar y como si fuera fácil de hacerlo en Cuba. Pero supongo que tú, Dolia, y las otras mujeres enfrentaron retos por parte del gobierno y de otras voces. Cuando se forman las damas de blanco oficialmente, ¿qué empieza a suceder? Bueno, ¿cómo se forma? Yo empecé a llamar a las esposas de los hombres que estaban en otras provincias. Entonces yo no tenía teléfono, a mí me tenían aislada, pero yo fui a la oficina de los derechos humanos de Lizardo Sánchez Santa Cruz, que tenía una oficina. Yo cogía su teléfono, le pedí el listado de los 75 prisioneros, los de La Habana y de todo el país, y empecé a llamar a las mujeres, vengan para La Habana, que estamos yendo a la iglesia Santa Rita todos los domingos vestida de blanco, y después salimos para la calle, nada más que gritamos libertad, libertad. La seguridad del Estado, que tiene todo intervenido, enseguida se presentó en mi casa y me amenazaron con echarme 20, 30 años, en fin, aquello fue horrible, horrible. Terrible, pero el gobierno, o sea, cuando ustedes empiezan a formar las damas de blanco, en este país, los Estados Unidos, cuando se arma un grupo que quiere expresar un punto de vista diferente incluso del gobierno, pues al final del día sale, protesta, incluso tiene protección de la policía o algo y ya cada uno vuelve a su casa. Pero en el caso de ustedes, No. ¿eso sucedía en Cuba o por el contrario el gobierno trataba de acallarlo? No. En Cuba surgen los famosos actos de repudio. ¿Qué cosa es un acto de repudio? El acto de repudio es donde ese régimen fascista comunista viste a las mujeres que son de la seguridad del Estado de ropa civil. Una mujer... O sea, infiltran. Ajá. Entonces... Infiltran los movimientos. Ajá. Ellos infiltran el movimiento. Y cuando cogíamos las calles todos los domingos, esas mujeres se nos iban de arriba. Esas mujeres eran turbas que llamaban al pueblo. Entonces el pueblo estaba detrás de ellas, pero ellas iban al frente. Esas turbas nos daban patadas, nos daban golpes, nos abrían la blusa, nos empujaban, nos escupían. Me decían asalariada, te vamos a matar. En fin, esos actos de repudio. Atrocidades. Violentos. A Laura le partieron un dedo, a mí en un brazo. Aquello fue muy difícil, porque te golpeaban. Pero Dolia, tengo entendido que esos golpes no terminan ahí, lastimosamente para usted. Dolia, creo que vino algo más difícil. Sí, mucho más peor todavía. ¿Y qué fue exactamente? ¿Una especie de atentado o un atentado? No, fue un atentado. Fundamos la Damas el 30 de marzo de 2003 y en 2007 a mí me citaban constantemente. Yo llegaba a mi casa, tenía 5, 6, 7 citas por debajo de la puerta. Ministerio del Interior, Seguridad del Estado, Consejo de Estado. Y yo fui a... Pero esas citaciones eran ¿para qué? Para mí, Pero para saber... para amenazarme. Yo iba a esa cita porque tengo que ir. Claro. No me llevan preso y mi marido estaba preso ya. Yo voy a Villa Marista, de las 7 citas, cogí la de Villa Marista, la primera, y me dijeron, era un teniente coronel y un buró por el medio. Y me dijo, Dolia, tú sabes que tienes que cuidarte mucho porque tú vas a sufrir un accidente.
Yo me quedé horrorizada. ¿Cómo que un accidente si yo no tengo auto? En Cuba no existen los carros, todo es del gobierno. Sí. Dice, pues cuídate mucho porque tú lo vas a tener, digo yo. ¿Y por qué me quieren matar? Dice, porque tú eres muy bocona y le haces mucho daño a la revolución. Tú denuncias muy fuerte. Y yo le dije, porque yo digo que ustedes son fascistas, asesinos, peores que Hitler. Y el hombre se paró para darme, cogió su mano y me iba a tocar. Y yo le dije, no me toques porque yo te voy a denunciar. Y esto es el Estado. El Estado, Increíble. seguridad del Estado, que son los que mandan en Cuba. Y bueno, esto es una amenaza, pero de la amenaza a la acción, ¿qué pasó? ¿Sucedió? Claro que sucedió. A ver, cuéntanos un Porque poco de yo eso. le dije a ese militar, no, seguridad del Estado, no son militares, vestidos de civil, muy elegante, vestido de civil. Me dice, yo le dije, ¿sabes que te voy a denunciar? Y él dice, yo voy a ver con qué evidencia, con qué prueba tú vas a decir que yo te estoy amenazando de muerte. Yo salí de allí esperando la muerte todos los días. Y como a los 15 o 16 días me tocaba ir a ver a mi esposo. Yo el accidente no lo vi. Yo perdí el conocimiento y quedé muerto. Pero ¿qué sucedió con el accidente? ¿Cómo fue el accidente? Bueno, me tiraron un carro, en el carro en que yo llevaba la bolsa con alimentos y para ir a ver a mi esposo cada 3 meses. Y otro carro vino y le Por estrelló. supuesto, yo no vi nada. Como fue la muerte de Payá también. Él Ujú. no vio nada, un carro por atrás lo mató. Yo cuando abro los ojos, yo estoy en un hospital. Me recogió un buen cubano de la calle en tinta en sangre, Ujú. con ropa blanca, porque la ropa la mandan de aquí de Miami, porque Cuba no tiene comida, no tiene ropa blanca. Y cuando yo abro los ojos en el hospital, yo veo que de todo mi rostro sale sangre, sangre, sangre. Y en la camilla acostado veo que toda mi ropa es sangre, sangre, que mis tenis son sangre. Y yo dije, Dios mío, yo no tengo rostro. Y o sea, yo estaba despertando, ¿no? Del shock. Y oigo una voz al lado, era un médico que me dice, señora, usted no puede hablar, pero porque tiene la lengua estaba partida y unida aquí. Pero dígame con la cabeza, ¿usted es una dama de blanco? Y le dije que sí. Dice, afuera está la seguridad del Estado preguntando si usted está muerta. Yo me horroricé. Wow. Yo me horroricé porque ellos se matan. Pero fíjense lo importante, no están preguntando si está viva, Sí, están preguntando si está muerta. Terrible. Lo que buscaban era silenciarla. ¿Qué sucede después de ese episodio? Primero que todo, ¿qué secuelas? ¿Qué sucedió? ¿Cómo quedó después de ese accidente? bueno, yo quedé muy mal, muy grave. Yo tengo fracturas en la espalda, tengo problemas en la vista, me partieron la lengua, el diente, las muelas, tengo nódulos en el seno. Quedé muy mal físicamente, psicológicamente. Y la seguridad de Estado se metía en el hospital. Yo un día le pregunté a un doctor que por qué me estaba quedando ciega, yo no veía, mis ojos eran pus. Y digo, dígame el diagnóstico. Y dice, Doria, yo no puedo hablar ni decirle nada a usted. O sea, no podían decirme ni qué estaba pasando con mi vida. Dolia, y todos estos vejámenes del gobierno terrorista de Cuba y todos estos dolores que vivió le hicieron perder su vocación y su fe, su deseo y su entusiasmo por la libertad. No, ¿qué va? Pasaron los meses, me fui recuperando, no del todo, pero bueno, porque estoy partida, pero yo me volví al cabo de los meses otra vez a las damas de blanco y seguí en las calles de Cuba y me siguieron dando golpes en los actos de repudio. A nivel mundial se vende la idea de que Cuba, el sistema educativo, el sistema de la salud, es lo mejor del mundo. ¿Es esto una realidad, una falacia? Eso le quiero hablar. Mira, A ver, cuéntanos, Dolia. para mí Porque una cosa es lo que dicen las personas alrededor del mundo que no son cubanos, no han vivido el sistema cubano y quieren implementar esas ideas políticas en sus países de origen o incluso, tristemente, en el país de la libertad, los Estados Unidos. Pero usted que vivió esto, usted que es víctima de un Estado opresor, ¿es verdad que ese sistema de educación, es verdad que ese sistema de salud es algo positivo? Bueno, yo quiero decirle en mi experiencia de todo el daño que me hicieron en Cuba. Para mí los regímenes comunistas se sientan en 2 grandes pilares. ¿Cuál es el primer pilar? Propaganda a nivel mundial, que tienen millones de pesos, según me he enterado, que paga ese régimen para a nivel mundial decir que Cuba tiene medicina gratis, que Cuba tiene médicos gratis, que Cuba tiene salud gratis, hospitales, universidades, y todo eso es una gran mentira. ¿Sabes por qué? Nada más que le voy a poner el ejemplo de 3 médicos. Cuando mi mamá se cayó y se fracturó una cadera, un ortopeda lo atendió, operó a mi mamá. Cuando sale de la operación, al otro día la visita, el médico no llegaba. La sala estaba repleta de gente recién operada. El cirujano ortopeda no llegaba. Ese cirujano llegó a su consulta, las manos llenas de grasa, porque su bicicleta que iba para el hospital se rompió y llevaba la cadena, creo que enrollada así, llena de grasa. Ese cirujano no tiene carro. Llegó con sus manos llenas de grasa
atender a los pacientes. Ese cirujano me contó a mí que él y su esposa son cirujanos ortopedas. Lo que le paga en Cuba el régimen a un médico son $25 al mes. Al mes. Bueno, vamos a decir $25 al mes. Sí, de dinero cubano pasado a dólares, 25 al mes, un cirujano. Ese hombre tenía 3 hijos, él y su esposa cirujanos los dos. No podían dar... Pero espérate, un momento, pero viven como reyes, me imagino. Tienen la mejor comida, las mejores casas, los mejores carros. Cirujano cuando operó a mi mamá, como era con raquilla, mi mamá estaba despierta, una mujer de 70 y pico de años. Y la gente le decía, o sea, los asistentes, esa gente que asiste en una operación, no, le decían, doctor, déjeme salir afuera, porque nosotros íbamos con pan, con café, y le decían, doctor, que tengo hambre, déjeme salir. Y mi mamá oyendo todo. Y el doctor le decía, hasta que no terminemos con ella de operar todo, no sale nadie de aquí a buscar comida, algo que encontrar. Y mi mamá decía después, Dios mío, yo estaba en esa operación rogando, y me estaban operando y estaban muertos de hambre. Ese doctor había ido a operar con un congrí, que es arroz con frijoles y un boniato, nada más. Un cirujano. O sea, desde el médico, que es un trabajador, hasta los pacientes son víctimas absolutas de un sistema criminal que trató de matarla a usted por defender las libertades y que se genera un grupo de las damas de blanco. Y en ese sentido, Dolia, ¿qué pasa con usted, con el grupo? Porque no termina allí. Ustedes al final terminan ganando premios y inspiran. Yo quiero decir algo más, porque esto para mí es tan doloroso. Hay un médico que era vecino mío, vivía a 3 cuadras de mi casa en El Vedado, y también era feligrés de mi misma iglesia. Y ese doctor tenía en Estados Unidos, o a su esposa y a sus hijos, hacía años que no lo veía. Y ese doctor le pidió al régimen comunista permiso, o sea, que le firmara la baja para venir. El régimen castiga a todos esos profesionales, médicos, enfermeras, técnicos, maestros, 5 años de castigo. Él cumplió los 5 años de castigo. Y cuando regresa a los 5 años de castigo, trabajando en los campos de Cuba, donde lo manda el régimen, él regresó y dijo al gobierno, mire, ya terminé 5 años de castigo, por favor, déjenme salir, denme permiso. El régimen le dijo, ¿qué tú crees? ¿Que tú te vas a ir? No te vas a ir. Él era de mi iglesia. O sea, la liberación, no solamente como médico, la liberación... Para salir del país. Básicamente un esclavo. No, somos esclavos. Es una esclavitud moderna. Así mismo. Y ellos, el gobierno del régimen cubano, manda cantidades de doctores por el mundo, y lo que la gente a veces omite o se le olvida, la gente y los países que se benefician de los médicos, y actualmente hay un montón de países que se benefician de ello, es que están recibiendo aviones llenos de esclavos de una esclavitud moderna. Así mismo. Porque a estos doctores que llegan allí no les pagan en dólares, no les pagan o no van a vivir en los mejores hoteles. No. Es el régimen el que recibe el dinero. No, el dinero. Pero la cosa no termina con mi amigo. Él llegó a la comunidad nosotros católica de Rosario en Vedado y nos dijo, oren por mí porque mi esposa me mandó en una lancha, eso que cobran $10,000 a buscarme, porque yo prefiero morir en el mar antes que seguir siendo esclavo en Cuba, que cumplir todos los requisitos de castigo 5 años y no me dejan ir. Un estrecho de la Florida que le ha devuelto la libertad a tanta gente, pero que tristemente mucha gente también ha perdido su vida en busca de esa libertad. Y Dolia, un grupo tan importante como las Damas de Blanco, pues ha ganado muchos premios como lo mencionaba ahora, por esa lucha incansable por la libertad. Pero ¿qué está pasando con la juventud? ¿Cómo lo ves? Una mujer que tiene tanta experiencia en diferentes ángulos. ¿Qué crees de tu punto de vista, Dolia, que pasa con la juventud que romantiza el socialismo, que hoy para mí técnicamente son las mismas ideas del comunismo, pero las reempaquetan con otros títulos como hace unos años atrás, socialismo del siglo XXI y cuentos de esos? Y en la América Latina pues siguen tiranías como gobiernos criminales como el de Venezuela, Nicaragua, llega otros personajes como Brasil, Lula da Silva, y sucesivamente exguerrilleros en Colombia como el presidente Petro. ¿Por qué hay una juventud que le gusta o cree que ese sistema es un sistema positivo, un sistema? ¿Qué pasa en estos pueblos? La mayoría de la humanidad son gente pobre. Los ricos son una minoría, que son los que tienen las fábricas, las industrias, para que trabajen los pobres, ¿no? ¿Qué pasa? Le dicen a esos pueblos, con esa gran propaganda que tienen ellos,
salud gratis, educación gratis, médicos gratis, universidad gratis. Entonces esos jóvenes se creen esa mentira cuando en la vida nada es gratis. Por ejemplo, en Estados Unidos se paga taxes para que tengas esas cosas. En Cuba se paga con la prisión. En Cuba se paga con la esclavitud. Entonces esos jóvenes creen que todo eso es gratis. Eso es mentira. Y Dolia, una cosa importante también de recordarle a la gente es que el tema de, y lo mencionaste ahora, el tema de las empresas, de la industria privada y de la gente que trabaja en las empresas, pues en la industria privada el empresario arriesga su capital por crear, innovar, generar nuevos productos o nuevos servicios, y la gente se beneficia pues a través de esa creación de empleo. Un empleo que al final del día, dependiendo de pues qué tan bueno es la persona haciendo su trabajo o incluso el empresario qué tan bueno es el producto, pues será exitoso o no. En el caso del Estado, no importa cuánto trabaje para el Estado, en un gobierno comunista o en un gobierno de extrema izquierda como lo que pasa en Cuba, no importa cuántas horas o semanas trabaje Dolia, por ejemplo, siempre va a ganar lo mismo. Yo veo eso. Y con una moneda que no puedes comprar nada. En Cuba hay ingenieros que han dejado de trabajar, ingenieros médicos que han dejado de trabajar, no se pueden ir, pero se pone, por ejemplo, yo conocí a un médico cirujano ortopeda que dejó de trabajar y se pone a hacer prendas en su casa. Su hermana ortopeda, cirujana, dejó de trabajar y hace cositas en la casa. Porque le conviene más vender otras cosas que ser doctor. Porque estos doctores decían, yo no puedo seguir matando gente. ¿Cómo matando gente? No hay anestesia, no hay medicina, los pacientes se mueren. Claro. Es horrible el dolor de esos médicos. O sea, el sistema de salud en Cuba al final del día es una completa falacia, es una mentira. Lo que dicen que es una de las mejores medicinas del mundo, en realidad es un sistema que ha esclavizado a un montón de gente que han exportado por el mundo y que siguen hoy en día siendo esclavitud moderna. Dolia, algo que a mí me impacta muchísimo es la gente que sale de territorios o de regímenes opresores como el de Cuba y llegan a países como los Estados Unidos. Me gustaría brevemente, ¿cómo fue esa primera experiencia cuando llegó usted a Estados Unidos y a dónde llegó? Bueno, cuando nosotros nos expulsan de Cuba, ¿no? A mí me llevaron para New Jersey. Cuéntanos esa experiencia. ¿Llegas a New Jersey? Cuando llego a New Jersey, que me recibe el aeropuerto, la prensa y todo el mundo, me llevaron a un restaurante donde había más de 200, 300 personas cubanas en New Jersey esperando a la dama de blanco. Y la prensa ahí, entonces me dicen, Dolia, ¿qué usted quiere comer? Y yo le dije, bueno, yo hace 51 años que no como carne de rey, yo quiero un bistecito. Y cuando me traiga aquel plato era un bistec grande, digo, ay Dios mío, 51 años sin comer carne. ¿Cómo vio ese bistec? Imagínese la vida. ¿Grande? Grande, porque en Cuba no existe eso. Algo que se vuelve tan típico y tan tradicional en un país de la libertad como Estados Unidos, y la gente pierde la perspectiva y sin embargo decide muchas veces votar por políticos en este país y líderes políticos que ofrecen fórmulas similares a las que le han robado la libertad a Cuba. Y con esto, Dolia, pues quiero agradecerle por estar con nosotros hoy aquí en este episodio de Sabor a Freedom. Y ustedes, amigos, recuerde que Sabor a Freedom es un podcast traído por la Iniciativa Libre. Quédese atento al próximo episodio que traeremos, así como Dolia, historias de libertad fascinantes que inspiran. Concluimos Sabor a Freedom. Sintonice cada semana a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, X, TikTok y más. Sabor a Freedom, un podcast de la Iniciativa Libre.